Hemos estado y seguiremos firmes en estudiar este sermón tan importante en el ministerio de nuestro Señor Jesús, conocido como el Sermón del Monte, el cual al final de ese sermón Jesús mismo nos asegura que cualquiera que oye esas sus palabras y las pone en práctica va a ser una persona que se compara a alguien que construyó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, las olas, las tempestades y esa casa permaneció. Así que las tragedias pasan, les pasan a los sabios, les pasan a los necios, las tragedias les pasan a los justos, les pasan a los pecadores y al final los que permanecen ante las tragedias son aquellos que han confiado en Jesucristo y han puesto de manera firme, consistente las palabras de Jesús, las han hecho suyas. Y bien, aunque no es la meta final solamente sobrevivir a las tragedias, sino realmente manifestar el carácter de Dios en medio de toda circunstancia, Jesús comienza este sermón con esa porción en Mateo capítulo 5 versículo 1 llamado las bienaventuranzas. Y Jesús en estas 8, 9, 10, depende en cuál evangelio lo leamos, nos está diciendo cómo encontrar la felicidad. Y vuelvo a reiterar, y necesito reiterar esto: Jesús en estas bienaventuranzas nunca menciona cosas para hallar la felicidad a las cuales estamos acostumbrados en este mundo. Él no está enfocado en hallar la felicidad en cosas temporales, en logros materiales, en logros profesionales, en una mejor casa, en un mejor carro. Son buenas cosas, pero eso no produce una felicidad verdadera. Y Jesús nos confronta de una manera contundente con cosas que jamás imaginaríamos que Él diría que ahí está la felicidad. Los oyentes originales en aquel entonces esperaban un Mesías que los libraría, un Mesías así como del perfil del rey David, un Mesías militar, un Mesías que conquistaría a los romanos, los libraría del yugo de la esclavitud, y era un Mesías verdaderamente fiero, salvaje, para derrotar al ejército romano que los tenía esclavizados. Y cuando Jesús abre su boca para decir en dónde radica la felicidad, Él no tiene absolutamente nada que decir en favor de una conquista violenta, de una conquista con un ejército armado, con espadas, con lanzas o jabalinas. Él está hablando absolutamente de algo completamente diferente a lo que ellos esperaban. De hecho, sus oyentes recibieron un golpe bastante fuerte en el rostro cuando escucharon esto. Algunos quizás se desmoralizaron cuando Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los israelitas querían recuperar su identidad nacional y no estar siendo humillados, avergonzados por la esclavitud bajo la cual los tenían los romanos. Todo mundo persigue la felicidad. Los israelitas perseguían también la felicidad, y para ellos la felicidad era recuperar su identidad nacional, ser libres del yugo de los romanos. Pero Jesús va por un lado totalmente diferente al que ellos esperan. Y voy a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos hablado. Y empezando por esa bienaventuranza, la palabra bienaventurado quiere decir muy feliz, muy dichoso, muy bendecido y muy satisfecho. Qué felices son, qué satisfechos, qué bendecidos son los pobres de espíritu. Pobres de espíritu son los que han descubierto que no tienen absolutamente nada meritorio. Cuando miran a Dios, no tienen ningún mérito ante Dios. Están en quiebra, en bancarrota espiritual. Ante la suficiencia de Dios, ellos son insuficientes.
ante la omnipotencia de Dios. Ellos son incapaces de nada para alcanzar a Dios. Cuando Isaías, ahí en el capítulo 6 de Isaías, tiene una visión de la grandeza, de la santidad de Dios, y él era un profeta, él era un hombre de Dios. Cuando mira a Dios y le es revelada su santidad, lo único que él hace, dice: ¡ay de mí! Cae casi como muerto. ¡Ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo con labios inmundos, y mis ojos han visto al Dios de los ejércitos. Él se vio a sí mismo descubierto, insuficiente. Su pecado, su maldad le fue revelada, y la santidad de Dios era mucho más allá de lo que él podía ser capaz de soportar en ese momento. Pobres de espíritu son felices porque se dan cuenta que en aquello que han estado buscando su felicidad es absolutamente nada comparado con lo que Dios ha ofrecido de sí mismo para aquellos que reconocen su insuficiencia. Y Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos, los que se dan cuenta de su pobreza. Ahora, voy a añadir unas cosas brevemente a lo que ya dije la semana pasada. El reino de los cielos es esa dimensión en donde Dios nos traslada cuando reconocemos nuestra pobreza y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando reconocemos nuestra incapacidad de llegar al estándar que Dios exige de la raza humana. Cuando Dios nos concede mirar nuestra insuficiencia, Dios en su misericordia nos traslada a otro reino. Somos trasladados del reino de Satanás al reino de Jesucristo, de las tinieblas a su luz. Somos perdonados de nuestros pecados. Pero para que entendamos un poquito más claro qué es recibir o qué es estar en el reino de los cielos, es una experiencia que viven aquí los hijos de Dios, aquí en la tierra, aunque se va a manifestar de una manera plena cuando Cristo haya regresado. Pero es una experiencia a nivel personal y a nivel corporativo como iglesia, vivir en el reino de los cielos. Y vivir en el reino de los cielos implica que hay un rey. Amén. Ahora, recibir el reino de los cielos implica que recibimos a Jesús. Amén. Recibimos a Jesús con todo lo que Él es. Algunos solamente reciben a Jesús como Salvador, como un seguro contra incendios, como alguien que les va a librar del castigo eterno. Y es cierto, pero no es todo. Jesús no solamente es un sacerdote que intercede por nosotros en la cruz y muere por nosotros para salvarnos del juicio que nuestros pecados merecen, pero Jesús es un profeta también, el cual nos habla de parte de Dios. Y si lo vamos a recibir a Él como profeta, entonces vamos a escuchar todo lo que Él nos dice exactamente como lo que es la palabra misma de Dios. Y Jesús es un rey, quiere decir que tiene autoridad. Y lo vamos a recibir como un rey que es, un soberano que gobierna y que Él hace lo que quiere. Así que si vamos a recibir el reino de los cielos, si vamos a reconocer nuestra incapacidad, tenemos que entender, necesitamos examinar si hemos recibido a Jesús, no solamente como una oración emocional que un día hicimos. Hemos recibido a Jesús como sacerdote, que es el Salvador, el que nos libra del juicio venidero. Lo hemos recibido como profeta, es decir, nos hemos sometido a la palabra que ha salido de su boca, y nos hemos sometido a su autoridad como rey que es. Jesús dice que estas personas son bienaventuradas porque están en un reino que no puede ser destruido. El reino de las tinieblas va a ser destruido, pero el reino de los cielos no va a ser destruido. Por eso hay una bienaventuranza. Qué dichosos, qué bendecidos son los que han sido trasladados al reino de los cielos. Hay un rey al cual nos sometemos. Hay un profeta que nos habla de parte del Señor, de parte de nuestro Dios, y hay un Salvador que muere por nosotros en la cruz para poder reconciliarnos con Dios. Amén.
Así que somos dichosos si pertenecemos a este reino. Somos dichosos si hemos reconocido nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra bancarrota. Y luego vimos, bienaventurados los que lloran. Y dijimos que era algo un poco extraño, la felicidad y el llanto como que no están muy reconciliados en nuestra mente. El mundo dice que felices son los que ríen, a los que les va bien, los que tienen éxito, los que logran cosas, los que tienen ascensos, los que pueden tener una casa más grande o muchos carros afuera de su casa. Y ríen, y qué felices son. Pero Jesús dice qué felices son los que lloran, porque ellos serán consolados. Y sin repetir tanto lo que dije la semana pasada, debo de aclarar algo, que ese llanto no es un llanto por pérdidas que sufrimos y ese tipo de cosas. Es un llanto que tiene que ver con el reconocer nuestros pecados. Ahora, debo de aclarar esto, que hay por lo menos 3 tipos de llanto en la Biblia, o 3 razones por las cuales la gente llora. La primera razón es una razón natural. Lloras porque perdiste a un pariente, porque se murió, por una separación. Lloras porque murió tu padre, tu madre, tu hijo. Y Dios no condena al que llores. De hecho, nos da mucha consolación la Escritura cuando habla de la tristeza que es por haber perdido un pariente, ¿no? Si murió en Cristo, ciertamente lo vamos a mirar, y eso es maravilloso. Hay otro llanto que es pecaminoso, y es la gente que llora porque está sufriendo las consecuencias de su pecado. No está llorando por su pecado, sino por las consecuencias de su pecado. Es como unos niños que los cachan haciendo travesuras y sus padres les dan unas nalgadas y están llorando porque les duelen las nalgadas, no por la fechoría que hicieron. Caín, cuando fue disciplinado por Dios y que Dios lo mandó al exilio por haber asesinado a su hermano, dijo: grande este castigo para soportarlo. Nunca dijo: grande es mi pecado. Dijo: grande es este castigo para soportarlo. Había un dolor, pero por el castigo que iba a recibir, no por el pecado. Y así puedo mencionar varios casos, ¿cómo se llamaba el esposo de Jezabel? Acab. Sí, este tipo es un rey, el esposo de Jezabel. Quería la viña de Nabot, una viña que le encantó y no se la quiso vender, y se fue a la cama a llorar. Hazme el favor. Va la esposa y le dice: ¿qué tiene mi rey? ¿Qué quiere? Es que Nabot no me quiere vender su viña. Su codicia, su perversidad lo llevaba aún a llorar porque no podía tener aquello que no le pertenecía. Jezabel manda a matar a Nabot y le dice: aquí está tu viña, se acabó el problema, deja de chipletear. Y así la gente llora por el sufrimiento que le llevan sus pecados, pero no por su pecado. Y Jesús se refiere aquí al llanto que es por descubrir tu pecaminosidad, por descubrir que aún cuando Dios es tan bueno, paciente y misericordioso, tú y yo pecamos, hicimos lo malo, ofendimos a un Dios tan bueno y tan santo, y el Espíritu Santo se ocupa de convencernos que ofendimos a alguien que ha sido bueno todos los días de nuestra vida. Entonces, este llanto es de arrepentimiento, este llanto de dolor, de contrición. Este llanto es que te duele haber hecho lo malo delante de los ojos de un Dios tan bueno contigo. Y Jesús dice que ese llanto es bueno.
El apóstol Pablo dice que la tristeza que es para arrepentimiento, esa es buena, porque Dios te la está concediendo. Dios te está redarguyendo para que te arrepientas, para que llores, para que gimas, para que puedas reconciliarte con Dios y abandonar ese pecado. La Escritura dice en un salmo: bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué feliz es aquel que es perdonado de su transgresión. Y qué infeliz y qué desgraciado es aquel que ni siquiera es capaz de darse cuenta que está en pecado. Y qué horrible es aquella persona que vive con una conciencia culpable, siempre con el miedo de ser descubierto por sus fechorías. No tiene una manera de desahogar esa ansiedad que le genera una conciencia culpable. No hay felicidad en la culpa, no hay felicidad en el miedo de ser descubierto. Pero qué feliz y qué dichoso es aquel a quien el Señor toma, lo convence de pecado, no para condenarlo, sino para llevarlo a Jesús, para llevarlo y entregarlo a su Hijo Jesús, que tiene el poder suficiente para limpiar su culpa, para limpiar su conciencia y para volverlo a la paz y al gozo de la reconciliación. Ahora, esto no ocurre una sola vez como cuando las personas tuvieron su primer encuentro con el Señor, sino que un hijo, una hija de Dios ha recibido la gracia de sensibilizar su espíritu, porque sabe que va a seguir fallando en algunas ocasiones. Y no porque es uno hijo de Dios, ya no le va a importar cuando falla. A mí me parece que entre más conoces al Señor, entre más conoces sus bondades, y cuando fallas te duele mucho más todavía. Porque tu conocimiento de Él, tu relación con Él va creciendo y fallas y te duele aún más haberle fallado. Y tus lágrimas se vuelven amargas. Tus lágrimas se vuelven amargas, tu corazón está quebrantado de haberle fallado, de haber tomado una decisión que ofende al Espíritu Santo. Así que bienaventurados los que lloran. No solamente una vez, este verbo llorar está en un presente continuo, es decir, vas a volver a fallar, pero Dios te va a conceder la gracia del arrepentimiento y te va a doler descubrir que fallaste. Vas a ser consolado porque Cristo llevó tus pecados, Cristo llevó tus iniquidades, Cristo llevó tus rebeliones. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ahora, bienaventurados los que lloran. No solamente lloras por tu propio pecado, pero lloras por el pecado del mundo. Una persona nacida de nuevo, un hijo de Dios, llora cuando ve cómo la gente del mundo está ofendiendo continuamente y sin descanso y con deleite a un Dios que es sumamente paciente con ellos. Has conocido a ese Dios y mirar que otros pecan y que hacen lo malo. Ahora ves con ojos diferentes a esa gente y dices, esa gente está ofendiendo a Dios y ni cuenta se da, va a ir al infierno si no se arrepiente, y lloras por ellos, gimes por ellos. Bienaventurados los que lloran, no solamente por su pecado y por el pecado del mundo, pero por el pecado de la iglesia. En el libro de Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel, a un ángel, en esa visión, le dice: ve y marca en la frente a los que gimen, a los que lloran por las abominaciones que se hacen en Jerusalén, en la ciudad santa.
Jerusalén siempre ha sido tomado como la casa de Dios, como el pueblo, el lugar amado de Dios. El pueblo escogido tenía en alta estima ese lugar. Pero en ese entonces se habían desviado, pero Dios tenía un remanente fiel, un remanente que se dolía de los pecados de su pueblo. Y gemían y lloraban y clamaban, porque sabía que vendría juicio si esa nación no se arrepentía. Así que Jesús promete una consolación a los que son sensibles al pecado suyo, al pecado de la gente que no le conoce y al pecado de la iglesia. Jesús consuela con esta promesa que verdaderamente Dios va a traer una respuesta, arrepentimiento, convicción de pecado, perdón, reconciliación. Y voy a pasar a la otra bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, y voy a ahondar un poco más ahí, en la mansedumbre. Hay dos maneras de ver la mansedumbre. La mansedumbre definimos que era la palabra que quiere decir fuerza bajo control. Y asemejamos la mansedumbre a un animal como un caballo que es salvaje, pero que ha sido domado o domesticado. No se le quita su fuerza, sino se le enseña a dirigir su fuerza. Así que Jesús dice que qué felices son las personas mansas. Una vez más, aquí en el mundo y en la mente de los judíos que estaban escuchando, ellos no querían mansedumbre, ellos querían armas para derrocar a los romanos. Ellos querían violencia. De hecho, había un grupo de personas que le llamaban los celotes, eran guerrilleros, eran como sicarios. Ellos estaban esperando el momento en que el Mesías aparecería y que ellos serían parte de este ejército para derrocar a los romanos. Pero Jesús dice: bienaventurados los mansos. Nadie quiere mansedumbre cuando están problemas de este tipo de naturaleza. Los romanos subyugando a los judíos, quebrando el orgullo nacional. Y Jesús dice: qué felices son los mansos. Parece que no checa esa palabra, porque aquí en la tierra, aquí en el mundo, es qué felices los que tienen logros y pisotean a los demás sin importar lo que pase. Qué feliz eres si logras tu éxito sin importar si quitas a alguien de ese puesto para ganárselo. Qué feliz eres si logras un ascenso en el trabajo enseñando más pierna al jefe y ese tipo de cosas. El mundo es así. Pero Jesús dice que el reino de los cielos es diferente. La gente mansa es una persona mansa, es una persona que conoce la esencia de su corazón. Conoce que no tiene absolutamente nada a su favor delante de Dios en sí mismo. Y conoce que es un pecador perdonado. Conoce que tiene absolutamente todas las posibilidades de fallar delante de Dios. No tiene absolutamente nada de qué jactarse en sí mismo. Es una persona quebrantada. Y es dichosa por eso. Una persona mansa lo es en primer lugar hacia Dios. La mansedumbre se tiene que medir en primer lugar hacia Dios. ¿En qué manera medimos la mansedumbre de alguien hacia Dios? Bueno, ahorita voy con ese versículo. Una persona mansa, una persona que ha sido quebrantada, un hijo, una hija de Dios, recibe la palabra de Dios. Cuando Dios le habla, aunque no sea grata en el momento, la recibe con docilidad. Una persona no domada, no domesticada por el Espíritu Santo, es una persona que está escuchando la palabra de Dios y dice: es cierto, pero finalmente voy a hacer lo que yo quiero. Es decir,
tienen un sí externo pero un no interno. Son como estos niños que están en la escuela y su maestra le dice: Pepito, ponte de pie. No quiero. Pepito, ponte de pie. No quiero. Pepito, que te pongas de pie, te voy a llevar a la dirección. Y se pone de pie y le dice: por fuera estoy parado, pero por dentro estoy sentado. Es una persona mansa, escucha la palabra del Señor, y aunque no sea algo que quisiera escuchar, simplemente la recibe, porque sabe que Dios es más capaz, sabe que Dios es más sabio, sabe que Dios es más poderoso y más grande. Es una persona humilde que acepta la corrección de parte de Dios. Una persona mansa es una persona que recibe las aflicciones que Dios permite que vengan a su vida y lo hace sin queja. Eso no quiere decir que sea insensible, eso no quiere decir que no sufra una aflicción, pero una persona mansa ha sabido que Dios es soberano y que Él permite que ocurran las cosas que son necesarias que ocurran. Una persona mansa pasa por aflicciones, pasa por tormentas, pero debido a una obra sobrenatural en su corazón que el Espíritu Santo ha hecho, nunca levantará el puño hacia Dios. Nunca le reclamará a Dios: ¿por qué permites esto? Nunca dirá: ¿por qué si te he servido tanto, ni siquiera me permites comerme un corderito? Si te he servido todos mis años. Una persona mansa, cuando permite Dios que pase por una aflicción, es como Job. Si recibimos de Dios lo bueno, ¿por qué no recibiremos también lo malo? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es una persona mansa que ha sido tratada por el Espíritu Santo. Si ves a la esposa de Job, ya había perdido todo: sus hijos, sus animales, todo. La esposa estaba sumamente afligida por las pérdidas y la esposa le dice: ¿por qué guardas tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete, le dice. No la culpo, pobre mujer, estaba viendo a sus hijos morir, estaba viendo a su esposo afligido en una enfermedad. Y Job no hacía más que guardar silencio. Y dice la palabra que Job, en todas estas cosas por las cuales pasó, no atribuyó despropósito a Dios. Aunque Dios nunca le mostró el propósito de por qué permitió que pasaran todos esos. No dijo: esto no tiene sentido, Dios, te equivocaste, ahora sí te pasaste de la raya. No, guardó silencio y se sometió. Una persona mansa es una persona sumisa a la autoridad de Dios, a los designios de Dios y a su autoridad delegada. Una persona mansa no es una persona rezongona. Una persona que ha sido tratada por el Espíritu Santo sabe que no tiene absolutamente nada que defender. No tiene ningún mérito en sí mismo, no hay absolutamente nada en él que pueda competir con la autoridad de Dios. Y si reconoce la autoridad de Dios, la va a reconocer en sus padres, la va a reconocer en cualquier otra figura de autoridad y va a ser sumiso, una actitud sumisa y con gozo. Una actitud respetuosa y obediente. Es manso, está domado, no está siendo despojado de sus fuerzas. De hecho, si paso al otro punto, la mansedumbre también se ve en las relaciones personales. Una persona mansa es una persona que
está expresando continuamente en toda circunstancia un espíritu tierno, un espíritu amable, ¿cómo puedo decir? Gentil. Nunca es tosco para hablar. Nunca ofende cuando habla. Una persona mansa con sus semejantes tiende a ceder cuando es necesario. Me encanta la historia de Abraham. Abraham, el escogido de Dios para formar la nación de Israel, sale y se lleva a su sobrino Lot y llegan a un paraje. Del lado izquierdo estaba lo más hermoso para habitar. Del lado derecho estaba lo más desértico. Abraham es el elegido, él tiene libertad para escoger lo mejor de lo mejor. Y Abraham dice, ok Lot, no vamos a tener problemas, escoge. ¿Dónde quieres vivir? Tú escoge, yo no voy a escoger, tú escoge. Manso, el hombre más manso sobre la tierra. Y Lot escoge lo mejor de la tierra. Y Abraham tranquilamente escoge lo más desértico. Pero como Abraham confiaba en Dios, a Lot le fue terriblemente mal por irse por la vista. Los mansos tienden a ceder cuando es necesario ceder. Los mansos no se enojan cuando alguien le quita su lugar en la iglesia, en la silla. Oye, ese es mi lugar, yo me senté la semana pasada ahí. Los mansos ceden el derecho a otras personas cuando es necesario. Los mansos no responden agresivamente ante las ofensas. Los salvajes sí. Si me dicen una, yo les regreso dos. Porque no han sido domados por el Espíritu Santo, no conocen. Los mansos saben que no tienen absolutamente ningún derecho sobre sí mismos, le pertenecen a un amo. Y ese amo es su modelo para responder ante las agresiones. Los mansos van todavía mucho más allá de no solamente no responder con agresiones, vencen el bien con el mal. Y todavía mejor, no toman venganza cuando le hacen algún daño. No son pusilánimes, no son cobardes. Saben que Dios ha dicho, no se vengan ustedes mismos, mía es la venganza, den lugar a la ira de Dios. Tienen quien los defiende, tienen quien los protege. Por eso no buscan vengarse ni con actitudes ni con palabras, ni con la ley del silencio. Ya no te voy a hablar por lo que hiciste. Esa es mi mejor venganza. No son respondones ante las autoridades los mansos. No son criticones. Qué difícil, incómodo es estar cerca de una persona que siempre le tiene que hallar un defecto a algo o a alguien. Y siempre está criticando algo. Siempre tiene que expresar algo que no está bien. Un manso siempre procura ver lo que está bien y alaba y elogia. Las críticas siempre son amargas. Hay un lugar para la crítica constructiva, por supuesto, pero me refiero a este espíritu amargo de los que no son mansos, que solamente están viendo a ver qué es lo que está mal en lo que la otra persona está haciendo. Una persona mansa no se ocupa de eso. No son contradictores. ¿Has estado cerca de una persona que siempre está contradiciendo todo lo que digas? Dices algo, no, pero es que esto y esto. Y le dices algo, no, pero es que esto y esto y esto. Siempre contradiciendo, nunca quieren perder una. Una persona mansa es una persona que le da el derecho a la otra persona de tener la razón.
y le da tiempo a Dios de que le revele que esa persona está mal cuando no quiere entender. Una persona mansa está dispuesto a bendecir en lugar de maldecir. Nuestro más grande ejemplo es Jesús. Observa la vida de Jesús ahí en los evangelios y observa cómo respondió a sus detractores, a los que le ofendían, a los que le maldecían, a los que lo criticaban. Observa cómo respondió Jesús ante la gente más difícil y contradictoria. Jesús no era débil, Jesús no era cobarde, Jesús no era un pusilánime, Jesús no estaba intimidado, pero respondió a la maldición con bendición. Respondió a la crítica muchas veces con elogio. Jesús es nuestro más grande ejemplo. Hay un ejemplo de mansedumbre en el Antiguo Testamento. Moisés también era llamado el hombre más manso sobre la tierra. Y era un líder y tenía mucha gente en el pueblo que era rebelde. Y esta imagen me impresiona mucho cuando van Coré y toda esa gente que va y le dice: bueno, ¿ustedes qué? ¿Quién los puso a ustedes por autoridad? ¿Por qué tenemos que hacer lo que ustedes dicen? Nosotros también somos santos, también profetizamos, ¿y por qué tenemos que estar sometiéndonos a ustedes? Increíble. Moisés no dice nada, se acuesta sobre el piso. Santo Dios, cuando Moisés se acostaba sobre el piso, más vale que Dios te agarrara arrepentido, porque en su mansedumbre caía, adoraba a Dios, porque sabía que venía juicio contra esas personas. Ve esa historia en Éxodo, en Deuteronomio. Cada vez que Moisés era criticado, era rechazado, era despreciado como líder, él se callaba, se postraba en el piso. Quizás muchos de nosotros agarraríamos una pistola y matábamos a los rebeldes, pero la mansedumbre te dice: deja lugar a Dios. Hijos necesitan entender la mansedumbre cuando sus padres los están reprendiendo. Padres necesitan la mansedumbre cuando sus hijos son rebeldes. Esposas necesitan mansedumbre cuando sus esposos son cabezones. Y esposos necesitan mansedumbre cuando sus esposas son cabezonas. Y necesitan saber algo: estas virtudes no nace nadie con ellas. No es algo que puedes producir tú por un esfuerzo humano. Es una gracia, es una virtud sobrenatural que Dios le ha dado a la gente que ha reconocido su pobreza, su incapacidad de llegar a los estándares que Dios ha puesto, que ha reconocido su pecaminosidad y sabe que no es mejor que nadie, que ha llorado por su pecado y sigue llorando porque sabe absolutamente que no es mejor que ninguna otra persona, en el sentido de que es pecaminoso y es muy consciente de su pecaminosidad. Por eso no puede ser salvaje, está domado por el Espíritu Santo. Ahora, quiero que veas, y voy ya a estar acabando esto, ¿por qué deberíamos de buscar crecer en la mansedumbre? Deberíamos crecer cada vez más mansos. Número uno, motívate cuando veas el beneficio de la mansedumbre. Jesús dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas.
Una persona que no es mansa no tiene descanso en su alma. Está agitado continuamente, está estresado, está a la defensiva. Y alguien que vive a la defensiva no tiene tranquilidad. La gente que no es mansa, su alma se enferma. Enfermedades psicosomáticas, mentales y aún físicas. Por esa agitación interna, por este cuidado de estar a la defensiva, de estar criticando, de estar hablando, de estar maldiciendo a la gente que le hace daño, de estarse cuidando las espaldas, porque quién sabe qué le van a hacer. Pero dice Jesús: pónganse mi yugo, sean enseñados por mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso. Así que el primer beneficio es que vas a encontrar descanso en tu alma, y eso quiere decir salud. Salud. Esa es parte de la herencia de la mansedumbre. Vas a encontrar salud, vas a encontrar paz, vas a encontrar restauración en tu alma. Ten mucho cuidado de no confundir la mansedumbre con reprimir tu coraje y tragarte el coraje. Eso no es mansedumbre, eso es suicidio. No puedes producir la mansedumbre ahogando, reprimiendo tus emociones. Tienes que recordar quién eres. Eres pobre en espíritu, no tienes recursos y tu recurso es Dios mismo. Tienes que llorar tu pecado y serás perdonado, serás consolado, serás restaurado. Entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti y dará salida de una manera correcta a todas estas emociones, esos sentimientos que te esclavizan y te hacen reventar. ¿Cómo puedes llegar a ser más manso? Entonces, mira el beneficio de la mansedumbre. 2, mira a Jesús en los evangelios, cómo era el manso bajo circunstancias que tú y yo jamás hemos estado. 3, como esto es una obra del Espíritu Santo, necesitas rendirte cada día al Señor. Señor, lléname del espíritu de mansedumbre. Es fruto del Espíritu Santo que tiene que ser desarrollado. Alguien venga en el piano, por favor. Así que tú no puedes producirlo, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios obrando en ti de manera sobrenatural. Te vas a sorprender cuando dejes de defenderte a ti mismo de gente difícil. Te vas a sorprender cuando dejes de estar a la defensiva, porque el Espíritu Santo estará obrando. Pero necesitas estar consciente en esos momentos que el Señor te va a llevar con su yugo y te va a enseñar mansedumbre, te va a enseñar humildad. Te va a ser mucho más fácil perdonar a la gente que te lastima, y te va a ser mucho más fácil pedir perdón cuando tú fallas, cuando la mansedumbre ha sido desarrollada en ti. ¿Por qué negarías el perdón a alguien que te ha ofendido cuando Dios te ha revelado qué pobre y miserable y ciego y desnudo eres a causa de tus pecados, de las abominaciones que tú has hecho para con Dios? ¿Por qué le negarías el perdón a alguien? Nunca una persona mansa nunca negaría el perdón a alguien. Y una persona mansa sabe que peca, sabe que falla. Le es más sencillo pedir perdón cuando efectivamente ha cometido una falta, porque sabe que es vulnerable a fallar. No es perfecto, pide perdón y se humilla, es humilde, es manso. Es bien fácil, nuestra carne siempre saca la bandera de la autojustificación, saca la bandera de defendernos, de dar razones de por qué pecamos, por qué hicimos esto. Si es tan sencillo decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, fallé, la regué en esto, perdóname. Es bien fácil cuando el Espíritu Santo está
guiando tu corazón, moldeando tu corazón. Una persona mansa nunca va a retener el perdón a alguien. Jesús nunca se lo retuvo a la gente que se arrepintió, y no te lo retuvo a ti. Nunca habrá alguien que peque contra ti. Nunca habrá alguien que peque contra ti en la misma medida que tú has pecado contra Dios. Y sin embargo, Jesús te perdonó y te da la gracia para perdonar. Nunca va a haber alguien que peque contra ti de una manera más grande de la que tú has pecado contra un Dios santo. Nunca. Así que en ese cuadro, cuando ves la gracia y el amor de Dios sobre ti, y ves a Cristo crucificado, orando y bendiciendo a los pecadores, pidiendo misericordia por ellos, entonces tomas el ejemplo, vas a la cruz y pides misericordia para la gente que te ha ofendido. Pides misericordia para esa gente que te está ofendiendo continuamente. Pides más misericordia por la gente que te sigue ofendiendo cada día. Pides misericordia y pides la gracia para perdonar como Jesús te perdonó a ti. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredan la tierra. No los violentos, no los agresivos, no los vengativos, no los respondones. Los mansos son los que heredan las promesas. Los mansos son los que son enseñados por Dios. Él ha prometido enseñar su palabra a los mansos. Él ha prometido enseñar sus más increíbles secretos a los mansos, para que sepan el camino en el que deben de andar. Salmo 28 dice que enseñará a los mansos su camino. A los pecadores también, a los arrepentidos. Él te va a guiar a través de la mansedumbre para heredar todo aquí en este tiempo, mientras el reino es establecido plenamente. Heredar las promesas. Si eres manso, gobernado por el Espíritu Santo, cierra tus ojos por un momento.